tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. Amigos de Cabecera, qué gusto saludarlos, muy buenos días, bienvenidos a este lunes que estamos listos para platicar con todos ustedes acerca de muchos temas y que pues hoy el quórum es chiquito, pero es muy importante y vamos a platicar de cosas que de verdad nos interesan mucho a todos. Así es que saludo con mucho gusto a mis compañeras, a Daniela Gemar, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? Gracias a ti, a Cabecera Ale. Un placer coincidir con ustedes. Y bueno, poquitas, pero bendito entre las mujeres. Bendito entre las mujeres, como siempre. Ale, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo están? Muy buen día. Qué gusto saludarlos a ambos en este espacio, por supuesto. Vamos a platicar siempre de temas interesantes y los invitamos a que se queden con nosotros. Claro que sí, para que estén en contacto a través de las redes sociales que ahí les pondré para que usted sepa cuáles son las nuestras, porque si hay algo que nos gusta a nosotros y a mucha gente son justamente eso, las benditas redes sociales. ¿Y qué seríamos de nosotros, de esta información, sin esas benditas redes sociales, o no, Dani? Absolutamente. Y además, lo más importante es que sean redes sociales libres, en donde no exista mayor regulación más que la que deberían de tener, en el sentido de que no se privilegien, como hasta el momento está sucediendo, algunos algoritmos que promueven el odio, que promueven la violencia. Pero pues precisamente por eso nos arrancamos precisamente con este tema del presidente, que en esta semana comentó y habló sobre los videojuegos, ¿no? Sí, del PlayStation, dijo él, también ya nada más el Nintendo, también, hoy el PlayStation es lo que domina el señor presidente. Bueno, y son juegos bastante antiguos, ¿no? Aquí lo importante sería destacar que ojalá que solamente fueran los videojuegos. Evidentemente sí hay algunos elementos en redes que promueven la violencia, que son 100% violentos. Sin embargo, no necesariamente es, y no solamente es eso lo que genera la violencia en México y en el mundo. Yo les plantearía, ¿ustedes creen que si los videojuegos violentos se prohíben en este momento, vamos a terminar con la violencia en todo México y en todo el mundo? Creo que la respuesta es súper fácil, porque no es solamente una cuestión de videojuegos, es una cuestión de cultura, es una cuestión de educación, incluso gubernamental, de valores, de necesidad. Es decir, se trata de una situación multifactorial. Y aquí quisiera plantear dos puntos. Número uno, creo que la situación es muchísimo más delicada y el fin de semana, por ejemplo, vimos como una ciudad como Matamoros, Tamaulipas, vivió tremenda violencia y fuimos testigos del altísimo grado, el poderío enorme de armamentismo que traen estos grupos, pero además son células. No se trata solamente de cárteles como tal. Aquí se trató de una célula que intentó de algún modo evitar el abatimiento de uno de sus líderes. Se trataba de un jefe de plaza. Era un líder de halcones de una zona de Matamoros, específicamente de Ariel Treviño Peña, alias El Tigre, por quien ya tenían 2 años pidiendo 4 años, pidiendo cerca de 2 millones de pesos a cambio. Y pues esta situación evidentemente no solamente depende de los videojuegos. Y sobre las armas, precisamente, que es otra parte tan importante y tan trascendente para la violencia y para controlar la alta violencia, aquí sí me parece muy saludable y muy plausible la política del gobierno de México de trabajar con el gobierno de los Estados Unidos para disminuir el tráfico de armas. Ahí sí, qué bueno, pero ¿qué creen? Les tengo una muy mala noticia. No todas las armas que están actualmente en México vienen de los Estados Unidos.
Y cierro con esto, un breve ejemplo nada más. ¿Ustedes se acuerdan de cuando el cártel Jalisco Nueva Generación tumbó el Eurocópter acá por la zona de costera, aquí Alpa. precisamente en Jalisco? Ah, pues ¿qué creen? Lo tumbaron con un RPG. ¿Qué es eso? Es un arma que es de fabricación rusa, que viene desde Europa. Algunas también se producen en China, otras más son de fabricación iraní y hay algunas fábricas incluso en Argentina. Entonces, y que son armas anti-blindaje y que se han utilizado, como, por ejemplo, en la guerra de Afganistán y en otros países, en las guerras de todo el mundo. Entonces, no solamente es Estados Unidos y a lo mejor las armas más poderosas vienen de donde son nuestros nuevos amigos. Los del sur, los sureños. Y Ale, los rusos sí, y los claro. chinos. Ale, ¿tú eres buena para los videojuegos? No, la verdad es que yo no soy fan de los videojuegos, soy malísima, diría yo, pero la verdad es que no los juego. Creo que todos en alguna ocasión, sobre todo los que no los jugamos, hemos cuestionado la violencia o lo explícito que son estos juegos, que por supuesto pueden llegar a repercutir en ciertas conductas de los jóvenes, pero de ahí a la relación tan directa que se pudiese tener con la delincuencia organizada, con lo que ocurre en la realidad, creo que sí hay un camino. Lo que sí creo que puede pasar y que también se ha dicho ya, pues es que utilicen este tipo de videojuegos para tratar de reclutar a personas, ¿no? Que les gusta jugarlos y que tienen ciertos intereses. Creo que en ese sentido sí puede existir una relación. Los videojuegos no son el problema de todo. Creo que más bien es una expresión a lo que se vive en la sociedad, a lo que estos chavos están viviendo, están viendo y se acostumbran a convivir con ello, y por eso se les hace tan fácil y tan común tener un videojuego tan violento, tan explícito en violencia, en sangre y demás, pero sí creo que pues sí hay una distancia, una diferencia, y obviamente, como dice Dani, pues prohibiendo los videojuegos no se va a acabar la violencia es un tema generalizado, es un tema que viene de muchos años atrás y que creo se deben generar otro tipo de acciones para tratar de controlar este tipo de situaciones. Ya hablaba ahorita Dani también de, bueno, de dónde provienen las armas, o de qué pasa si se llegan a prohibir en algún, o a controlar, vaya, la entrada de armas de otros países como Estados Unidos. Digo, finalmente, pues creo que Estados Unidos es de donde viene la mayor cantidad de armas, quizá no sean las más potentes, pero viene una gran cantidad de armas pues de este país también, y la delincuencia organizada pues siempre se las va a ingeniar, ¿no? Para tener este tipo de armamentos, provenga de donde provenga. Aquí el punto es que se ha criticado, sobre todo en los últimos meses, el uso de las consolas. Imagínense ustedes que tienen 6 consolas de Xbox One, ¿sí? 4 de PlayStation 4, 2 de Xbox 360, un PlayStation 3 y un Nintendo Wii. Estas 14 consolas dan un costo total de 147,359 pesos. Pero estas, adivinen en dónde están. Pues están en la Marina. Entonces, no sé si esto sea parte del reclutamiento, o sea, como para entrenar a los marinos o para entretenerlos o para qué se utilizarán. Pero es que definitivamente tener una consola no significa que juegues ese tipo de videojuegos, ¿no? Hay videojuegos de todo tipo, entonces el tener una consola pues no es criminalizar a alguien. No, yo sé que no, pero el presidente los criminaliza, o sea, de entrada para él es un problema muy, muy severo. No sé si su hijo juegue demasiado y esté traumadillo y porque pues el chavo Jesús no se pone las pilas y pues ahí anda todo el día jugando ahí en Palacio Nacional, o no sé cuál sea el Qué trauma. mal pensado eres, Osvaldo. ¿Ah, La sí? autoridad debe de tener conocimiento del mercado. Ah, Y ya. deben de saber jugarlo, deben de saber qué tipo de juegos hay,
A lo mejor para eso se requieren, caray. Además, también debemos de pensar en estas circunstancias. Sí, estoy de acuerdo con Ale cuando señala que son un gancho para reclutar jóvenes. Sin embargo, les puedo garantizar que no es la única manera, ni siquiera la más productiva con la que se puede reclutar jóvenes, hombres, mujeres de todas las edades. Aquí lo que hace falta es el trabajo de la autoridad. Hace falta ciberseguridad. Hace falta que se acabe la impunidad. ¿Por qué? Porque lo hacen. Porque pueden. Porque llenan las calles de fuego. Porque pueden. Además, también hay que ser, creo que no debemos de ser retrógradas. No solamente los videojuegos son solamente una parte de lo que sucede actualmente en el mundo. Ciertamente hay en algunos países donde se restringe los horarios en que las personas menores de edad pueden estar online, en internet, y esto está padre, está interesante, sin prohibiciones totales, solamente controlando algunos horarios. Pero, señoras, señores, no solo es el futuro, es el presente. Véanos. Nosotros estamos interconectados gracias a estas tecnologías de la información y tampoco podemos dar pasos atrás cuando tenemos Horizon por delante. Hay que recordar, por ejemplo, que Facebook ya está en el paso de la creación de un metaverso, evidentemente digital, que ya está. Evidentemente ya no quisiera entrarlo porque se trata de Mark Zuckerberg, pero bueno, habrá muchísimas otras grupos, de hecho ya los existen, ya hay, en donde hasta se están creando sus propias monedas, sus propias empresas, es decir, ya existen tal cual universos, existen esos universos paralelos, estos metaversos, y lo que menos podemos hacer es satanizar las situaciones online. Y simple y sencillamente, pues el fin de semana vivimos un nuevamente exitosísimo forma nueva de comunicación y de paz y de entendimiento entre las nuevas generaciones con este súper nuevo concierto de BTS online. Ya, tenías que decirlo y echarle porras a los coreanitos. Si no reventaba. Ale, en esta parte lo que plantea también Dani, digo, todo mundo, como dice, estamos interconectados. No seríamos la sociedad que somos hoy. Y México entró de golpe y porrazo el año pasado a una superdigitalización, ¿no? Porque la gente como que estaba muy ajena a la tecnología y pues ahora con el home office se hizo así como que, ¡pum! Todo el mundo tenía que tener datos, computadoras, teléfonos celulares, tabletas, lo que fuera, porque necesitábamos estar conectados. ¿A ti cómo te ha ido? No, es que definitivamente la pandemia nos hizo mucho más digitales a todos. Entonces, quien no pasaba tiempo en el internet, en la computadora, haciendo diversas actividades, pues ahora lo pasa mucho más. Entonces, claro que el acceso a los juegos también a través de diversas plataformas, pues también se ha incrementado de forma importante. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones la única forma de interactuar de algunas personas, sobre todo por esta situación de la pandemia. Entonces, por supuesto que no sé si solamente en México, creo que en muchísimas partes se ha vuelto o se incrementó de forma importantísima el acceso o las horas que duramos conectados a las redes sociales, al internet, a las diversas plataformas de videojuegos, porque pues también estas plataformas de videojuegos se conectan con personas de diferentes partes del mundo, se ponen a jugar, interactúan. Entonces, la verdad es que pues no todo es malo al final de cuentas en todos estos temas, ¿no? La tecnología siempre nos va a traer cosas muy positivas, pero nos puede traer cosas negativas. Yo creo que el tema, al final de cuentas, es el equilibrio que le podamos dar al uso de estas tecnologías y de estas plataformas. Pudiéramos llamarlo sí, Dani.
Solamente quería agregar un punto muy importante, que creo que sí hay interés quizá de parte de la autoridad federal para que los padres de familia tengan más control sobre lo que están jugando sus hijos, está muy bien. Y desde la Presidencia de la República todos los días se habla de los conflictos gravísimos de la infodemia. Es decir, estamos hiperconectados, pero también como ya todo el mundo es comunicador, tal cual, somos un comunicador en potencia, pero no somos periodistas. Entonces, de pronto no todos son periodistas, ¿no? Entonces, de repente se puede caer en este asunto de la infodemia que tanto se ha hablado, por ejemplo, en las mañaneras del presidente. Por eso se me hace bien raro que él haya caído en una tan grave como la de Telmex. No sé si se dieron cuenta que la semana pasada creció gruesísimo y hasta fue trending topic el asunto de Telmex, de que si le van o no le van a renovar la concesión que presuntamente se vencía en el 2026 y el propio presidente dijo que él se la iba a renovar al grupo de Carlos Slim siempre y cuando cumpliera determinadas circunstancias, ¿no? Determinadas condicionantes. Pues, ¿qué creen? Número uno, esa no es facultad del presidente. Él no tiene nada que ver en eso. Y segunda, pues resulta que ya desde el 2019 le ampliaron la concesión a Telmex, de acuerdo a lo que informó el Instituto de Telecomunicaciones, a través de Internet precisamente, a través de un comunicado web. Ellos señalaron que ya se le autorizó la ampliación por otros 30 años y que va a estar vigente a partir de marzo del 2026. Para concluir, estoy totalmente de acuerdo con el presidente, ¿sí? Que tengamos cuidado con lo que hacen nuestros hijos, en dónde están los hijos, los jóvenes, nosotros mismos, qué es lo que estamos consumiendo y ojo con la infodemia, empezando por nuestras autoridades. Claro. Quería yo decir, bueno, a final de cuentas podemos resumir esto como que necesitamos empatía, ¿no? Tanto para lo que es actual y vigente contra lo que viene y lo que ya dejamos atrás. Entonces, en este tema, quisiera abordar un tema que también fue trending topic en este fin de semana, y esto fue lo que ocurrió allá en Monterrey con la primera dama del estado de Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, quien pues se bajó un poquito del escaño donde estaba y decidió hacer público una donación de cabello para una causa de niños con cáncer, que hubo mucha gente que la alabó, hubo otra tanta que dijo que era un show, pero a final de cuentas esto tiene mucho que ver con la empatía. ¿Tú cómo lo ves, Ale? Definitivamente, yo creo que es más positivo que negativo lo que hizo. Obviamente se puede leer de varias formas, se puede criticar de varias formas, pero es una influencer que tiene una gran cantidad de seguidores, es una primera dama y al generar empatía con las personas que sufren enfermedades como el cáncer, y sobre todo hablando de niños, y ante la situación que vivimos a nivel república, de falta de medicamentos, de problema con las atenciones y demás en todas partes, creo que es una gran señal o al menos un muy buen mensaje en favor de que se pueda mejorar la atención a estos sectores, ¿no? Y a que todos nos volvamos un poquito más conscientes, pues, de la importancia de poner un granito de arena. Yo lo veo positivo, no soy fan de ella, por supuesto, hay muchísimas cosas que no me agradan de ella, pero este acto me parece que es muy positivo por la posición en la que se encuentra, por la gran cantidad de seguidores que tiene, y tan es así, bueno, que en las redes sociales pues se volvió un tema sumamente comentado para bien y para mal, porque lo podemos leer de ambas partes, pero yo creo que tiene más cosas positivas que negativas en cuanto a las necesidades que tiene este sector de la población, que en los últimos pues meses, o quizá un año y medio, lo que llevamos de pandemia justamente, ha tenido grandes problemas para tener medicamentos, para tener quimioterapias, para tener el tratamiento adecuado a nivel nacional. Lo hemos visto aquí en Jalisco, pero lo hemos visto prácticamente en toda la República, y ha habido falta de empatía justamente desde la Presidencia de la República con este tema en específico. Este tipo de enfermedades, los niños con cáncer, los grupos vulnerables, nunca han sido como del agrado de la Presidencia de la República,
y esta situación creo que pues los pone otra vez en la palestra ahí, los pone otra vez al menos en el ojo de la discusión, y yo lo veo bastante positivo. Dani, obviamente no eres de esa pléyade de fans que tiene Mariana, pero pues si no es médico, o sea, ¿cómo se le ocurre ponerse a querer ayudar a niños con cáncer si ella no es médico? Mm, Empezaría porque en efecto no soy nada fan. Sí creo que hasta pudiera ser algo preconcebido, que si hubiese buscado la manera de bajarle a la frivolidad, porque justamente unas horas antes había sido trending topic por haberse disfrazado de Cenicienta y haber estado ahí en el Palacio de Nuevo León, lo cual también permítanme decirlo que, pues, ¿y qué tiene? O sea, cada quien que se vista de lo que se le antoja, ¿no? Y cada quien lo que sea. El tema es que de repente se hace en sitios públicos, no sabemos, esperemos que no sea con recursos públicos. En fin, creo que pudo haber sido un acto preparado para bajarle, insisto, a esta parte de la frivolidad. Sin embargo, sí me parece que le atinaron. O sea, quedó bastante bien, bravo. O sea, evidentemente sí es una estrategia, les quedó bien, les quedó padre, les quedó bonita, y le dieron justamente en donde le está doliendo a la 4T. Esta parte que comentaba Ale es más bien el no querer reconocer que existen conflictos y problemas gravísimos, como el de las niñas utilizadas para matrimonios forzados o para prostitución, que no solamente sucede en Guerrero, también hay muchos destinos turísticos sexuales como Puerto Vallarta, que son conocidísimos a nivel internacional, tanto hetero como homosexual, ambos, y con menores de edad. Y el costo tremendo que son las menores de edad. Yo creo que aun y cuando, de acuerdo a las palabras del mandatario nacional, sean excepciones, con que exista una excepción, ya estamos en una situación altamente grave y hay que ir a resolver el problema en donde se encuentre y cómo se encuentre, porque se trata de la niñez, porque es la población más desprotegida y es a quienes deberíamos estarnos dedicando principal y básicamente. Contrario a lo que sucede, por ejemplo, en el caso como tú lo comentabas de manera lateral, Osvaldo, del caso de Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no? Que responde a través de redes, no sabemos si es ella o su community manager, pero de todas maneras a ella se le achaca que yo no soy médico, a lo mejor usted sí es, vaya usted y ayúdelos. Creo que es una terrible falta de sensibilidad, y lo mismo que digo en el asunto de los desaparecidos. Ciertamente es una circunstancia muy complicada de resolver. Si no lo podemos resolver como tal, las desapariciones ahorita de inmediato, lo que sí se puede resolver es el trato, y hay que dar buen trato. Yo siempre he estado a favor del buen trato y creo que por ahí deberíamos de iniciar el buen trato hacia las víctimas, y otra vez lo que decían ustedes mismos desde el principio, empatía. Y más Y cuando esto, te dices humanista, ¿no? Perdón, Ale, o sea, cuando te dices humanista, o sea, cuando propones tantas cosas y que te salen palabras del corazón, o sea, digo, Chabela Vargas se vio muy mal este perdón, el presidente de la República se vio muy mal diciendo eso de las excepciones. ¿Tú cómo lo ves, Ale? Es que definitivamente a eso iba, ¿no? Tú no puedes ser el presidente de la República y decir que conoces una problemática y minimizarla, ¿no? Sobre todo por la posición en la que te encuentras. Si sabes que hay un problema de niñas a las que están vendiendo, si sabes que hay un problema de prostitución infantil o de cualquier tipo, no puedes ir a decir, no vengo a hablar de eso porque pues no es la generalidad, ¿verdad? O sea, pasa en algunos cuantos, pero no en todos. Obviamente no, tú tienes que decir, esto no puede pasar, esto no se debe de dar, hay que condenar este tipo de situaciones, porque ya bien lo dice Dani, hay muchísimos sitios de turismo sexual o de trata de personas
en toda la República, no solamente allá en Guerrero o en la zona sur del país, en todas partes se da esta situación. Entonces, no puedes tú andar con la investimenta del presidente de la República y decir, no, es que no vengo a tocar ese tema, porque pues nomás pasa con algunas cuantas. Son temas que en cualquier momento se deben de castigar, se deben de, obviamente, descalificar y de decir que son cosas que no deben de pasar, porque si tú lo toleras con unas cuantas, pues por supuesto que esto no se va a acabar nunca. Vamos a poner un ejemplo muy absurdo, pero supongamos que es una familia que tiene 10 hijos y le matan a 2. Pues le quedan otros 8 vivos. ¿Cuál es el problema, hombre? O sea, ¿a poco les va a doler a la familia porque perdieron a 2 miembros? Obviamente no, pero quieren siempre minimizar para justificar cosas que no son. No sé si estoy yo nada más en ese pensamiento. Oye, la lechería famosa de Jalisco, porque son de Tototlán, los 19 hermanos, eran 21. Sí. Y 2 se les murieron muy chiquitos. Y no lo pusieron 21 hermanos, lo pusieron 19. No, la verdad es que absolutamente, claro, no se puede minimizar y por el contrario, ese es el grave problema, porque hacemos invisibles a las víctimas y eso es revictimizar a las víctimas. Ya tendría que entenderse que es volver a violentarles y es lo peor que le puede suceder a una víctima. No hay reparación del daño, no hay justicia, no hay garantía de no repetición. Por el contrario, lejos de garantizarles que no se repita la circunstancia, se les está victimizando nuevamente al no reconocerse. Y por este lado también, ¿qué cara va a ir a dar en la ONU ahora que tiene su vuelta para allá cuando tienes un problemón de esta naturaleza y que lo quieres ignorar o no sé cuál sea la situación? O sea, no sé cómo lo vean ustedes, por ejemplo, tú, Ale. No, es que definitivamente digo, sabemos que es una problemática que existe en el país, que hay que combatirla, que se supone que se deben de generar políticas públicas que la combatan, que se deben de generar también leyes que castiguen a quienes lo hacen y que el presidente de la República tiene que ser el primero, porque es la figura más importante de todo el país, en rechazar este tipo de situaciones. Son violaciones a los derechos humanos al fin de cuentas y como dice Daniel, es revictimizar a las personas que están en esta situación y es algo que no se debe tolerar. Si lo toleras desde la presidencia de la República, pues entonces, ¿qué podemos esperar de los que están más abajo? No, definitivamente son cosas que se deben de rechazar y ahí es donde hace falta esa empatía que la verdad hemos visto ya innumerables casos en los que el presidente de la República se ha visto falto de empatía, sobre todo con estos grupos que podemos denominar vulnerables, ¿no? Nunca que yo recuerde, ha generado discursos en favor realmente de estos grupos que históricamente o tradicionalmente pues han sido sobajados o han tenido estas problemáticas del respeto sobre todo a los derechos humanos. Dani, ¿soy muy mal pensado o eso se dio porque estaba en Guerrero y había que ir a apoyar a la Torita? Eso sería terrible, ¿no? O sea, sería pésimo, sería una muy mala señal. Sin embargo, sí creo que hay un interés especial del presidente por apoyar a la gobernadora de Guerrero, porque en Guerrero y para la postulación de Félix Salgado Macedonio se dieron muchos asuntos internos en Morena, eso es cierto. Y de hecho se adjudica precisamente todo este movimiento en contra de Salgado Macedonio, se le adjudica, por ejemplo, a Gabriel García, el ex líder de los delegados en las entidades federativas, y que precisamente por eso es que lo mandaron de regreso al Senado de la República a fungir también como control de Ricardo Monreal, por ejemplo. Pero ese también es el castigo, porque se dice por ahí, por los pasillos morenos, que Gabriel García y toda esa grupo político serían quienes estuvieron impulsando esta campaña en contra de Félix Salgado Macedonio. Es muy delicado, yo creo que tendría que ser parejo con todos las entidades federativas de México. Eso por una parte. Y la otra, sí quisiera aprovechar que este fin de semana, este domingo, fue el Día de las Naciones Unidas, precisamente, y que el 1 de noviembre México asume
la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Ojo, esta no es la primera vez que México asume la presidencia, porque de repente ahí los pro 4T andan muy felices y jactándose, ¿no? No, ya lo había hecho México en otras ocasiones y en una fue bastante exitoso, permítanme decirlo, la verdad, con Aguilar Sincer, que estaba como embajador. ¿Y cuál creen que fue el tema primordial que se vio en ese tiempo, en ese momento? Creo que es cerca de un año lo que duran en la presidencia? Resulta que fue la protección de la niñez en los conflictos de guerra. Y fue maravilloso porque a partir de ahí se empezó a presionar hasta que se lograron algunos acuerdos, por ejemplo, con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que firmaron este acuerdo de no inclusión de menores de edad en la guerrilla. Eso fue súper positivo. Y ahora, por ejemplo, a mí me encantaría que Ramón de la Fuente le informara, que es el embajador en la ONU de México, le informara a la Presidencia de la República que la corrupción no es el tema principal del Consejo General de la ONU. Para eso existe una agencia especial de la ONU, que es la ONU-DC. Y bueno, se trata esta en específico de tráfico de armas, de corrupción, de narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Consejo de Seguridad debería de estar asumiendo el tema, uno de los temas primordiales que se vieron en la Asamblea General de la ONU, a la que no acudió el presidente López Obrador, pero sí acudió BTS y su presidente coreano. Y uno de los temas principales fue Ucrania. La guerra en Ucrania y la falta de respeto al cese al fuego por parte de Rusia. Pues si Vladimir Putin es tan compita del que va a ser presidente del Consejo General de la ONU, pues yo creo que ya vamos a estar del otro lado. Híjole. Sí, vamos a ver que Vladimir Putin y Rusia saquen las manos de Ucrania, porque Ucrania quiere formar parte de la Unión Europea y no se vale que por sus recursos no dejen a su población ser lo que realmente quieren ser. Entonces, bueno, ya me eché un chorote, pero quería aprovechar la oportunidad. Muchísimas gracias. Y bueno, que se aproveche también para proteger a la niñez, que todavía sigue en conflictos muy especiales. Bueno, simple y sencillamente, lo que les digo de Ucrania, las principales víctimas del sistema ruso en Ucrania fueron jóvenes menores de edad. Pues ojalá y de verdad aproveches, porque es una oportunidad muy buena, es una oportunidad muy grande como para no estar atento a las políticas internacionales, a todo lo que sucede, pero seguramente van a hablar de tlayudas, van a hablar de sopes, de enchiladas y de cosas que se comen en la región, sobre todo los domingos cuando anda uno de gira. Pero bueno. Ojalá que esto de verdad nos haga el paro, que por fin se hable y se diga algo que tenga mucha razón de ser en un foro tan importante como es en la ONU. Pues el tiempo se acaba, muchachas, y les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy y los esperamos a todos ustedes en la próxima emisión del Timbre aquí en Cabecera MX. Muchas gracias, pásela bien. Gracias.